¿Por qué te llamas filosofía judía y no teología judía? Porque, por ejemplo, me parece curioso que no toques temas, por ejemplo, de Emma Goldman, Noam Chomsky, Marx, que son Porque tal ellos no vez, son filosofía judía. Marx no habla de filosofía judía, tampoco Chomsky. son judíos. eh, Son judíos, pero no hablan de filosofía judía. Es decir, Ok. hay que hacer una diferenciación y de este tema lo plantea. A propósito, yo estoy haciendo una maestría en filosofía judía, ¿sí? En la Universidad Ben Gurion. La definición de qué es filosofía judía es uno de los temas más polémicos desde hace ya un siglo. Esto desde Zung, ¿sí? Leopold Zung, es el primero que acuña el término filosofía judía y empieza todo el debate. ¿Qué es filosofía judía? ¿Acaso la etnia del filósofo es lo que define que su filosofía sea judía? ¿O la temática es lo que define que su filosofía sea judía? Por ejemplo, Spinoza. El Spinoza muy renegado del judaísmo, incluso apartado del judaísmo. ¿Acaso lo que él plantea es filosofía judía? Por el hecho de que él sea judío, o el caso de Karl Marx, que sus padres habían adoptado el cristianismo no por cuestiones religiosas, sino por cuestiones sociales. Y Karl Marx nace en ese ambiente, aunque de herencia judía. Lo que él plantea no tiene nada de judaísmo. De hecho, él pone cosas muy hostiles muchas veces. Entonces, la pregunta es si la etnia es suficiente. Es más, ¿será que si alguien que no es judío plantea filosofía basada en el judaísmo, es filosofía judía? Es un tema muy complejo, pero lo que muchos están de acuerdo es que no porque un filósofo sea judío, su filosofía se vuelve judía. Así que no me verás hablando de Marx dice tal cosa porque eso no es filosofía judía, eso es marxismo. Ok. Tercera pregunta. ¿Tú interpretas la Torah de forma literal o de forma alegórica? Em, Depende qué partes, pero casi nunca de forma alegórica, literal muchas de las veces, pero en el judaísmo tenemos algo que se llama tradición oral. Es decir, que incluso lo que está literal, tenemos que una tradición que nos dice cómo se entiende eso aparte de lo literal. Porque lo literal es una codificación de lo que se transmitió y por eso se escribió así. Es decir, nosotros tenemos la parte que no es alegórica, porque nosotros no somos estilo Filón de Alejandría. Filón de Alejandría, él interpretaba la Torah de forma alegórica. Pero otras corrientes del judaísmo, por ejemplo, del siglo I, como los fariseos. Ellos no interpretan de forma alegórica, sino con otro tipo de metodologías que no eran la alegoría. La alegoría, estamos hablando de conceptos mucho más de la filosofía griega, ¿sí? Em, pero por eso no me atrevo a decir que yo interpreto alegóricamente, solo ciertas cosas muy específicas, porque así las interpreta, sabes, como Abarbanel, un sabio del siglo XV, pero generalmente es otro método del judaísmo. Es un método que se puede llamar Drash, así es el que más me gusta, y de hecho la mayoría de mi pared es sobre esa metodología. Drash es como una forma de desglosar lo que dice el texto a partir de una tradición oral, algo así. Muchas gracias. Y la cuarta pregunta ya es del Haskalah, que efectivamente era lo que te preguntaba. Mira, en la cuestión judía de Marx, él habla específicamente que la emancipación del judío es la emancipación del ser humano. ¿Sí? Entonces, mira, cuando tú hablas de la emancipación del judío de Israel, siento que estás dejando al grueso de la población judía por fuera, porque estamos hablando de los exilios que pues muchos de ellos ni siquiera saben que son judíos. Digamos, ¿qué parte tendrían en esta, cuál era la palabra? Redención. En esta redención que viene a ser el Mesías, no tendrían parte en la redención del Mesías si es algo nacional, porque los judíos son un exilio, ¿no? Están esparcidos alrededor del mundo. Entonces, no sé si me hago entender esta pregunta. ¿Sí me entiendes? Perfecto. Sí, te entiendo perfecto. Y esa es, o sea, diste en el clavo porque esa es la razón por la que creé esta página. Porque de entrada el pueblo judío asume que la redención de Israel, es lo que, como lo que la frase que diste, la redención de Israel implica una redención del mundo. De hecho, esto lo plantea hablando de filosofía judía, un filósofo que sí hacía filosofía judía, Emmanuel Levinas, no sé si alguna vez has leído su obra. Emmanuel Levinas plantea, y es Teólogo. una brillante, sobre el universalismo dentro del particularismo y la inversa, el particularismo del universalismo. ¿Qué es esto? Es que siendo una nación particular, tú puedes hacer un universalismo. Es una brutalidad que hace, brutalidad en el buen sentido, algo brutal que hace Levinas para explicar la idea de cómo se puede tener un factor muy particular nacional para poder desglosar
a nivel universal. Y de hecho, la Biblia, la promesa de Abraham es así. Dios le dice a Abraham, en Génesis 12, voy a hacer de ti una gran nación. Estamos hablando de nacionalismo particular. ¿Para qué? Y continúa el versículo y el siguiente. Porque en ti se bendecirán las naciones de la tierra. Es decir, está haciendo este factor particular para que sea algo universal, para las familias de la tierra. Es decir, y de eso hablan todos los profetas, creo. Casi todos los profetas hablan, por ejemplo, Isaías habla de que las naciones irán al monte de Jacob. Es decir, habla sobre un organismo, pero a mí lo que lo plantea de una forma muy, digamos, una analogía interesante es el Kuzari en el capítulo 4. Es un libro de Rabbi Yehuda Halevi, siglo XI. ¿Puedes deletrearlo, por favor? Sí, el Rabbi Yehuda Halevi, Judá Halevi, quizás, es un libro famoso que se llama el Kuzari. El Kuzari es uno de los libros más famosos de la filosofía judía, de hecho. Y él plantea esta analogía que dice que Israel es a las naciones como el corazón es a los órganos. Es decir, el corazón bombea los órganos, pero es que hay otros órganos. Un cuerpo no puede vivir sin un cerebro ni sin un riñón, necesita todos los órganos. Pero el corazón bombea, algo así es Israel. Tú no puedes vivir sin una nación, sin un Japón, diga Japón, ¿no? O tipo sin otras naciones. No puedes vivir sin todo esto. No puede haber un mundo sin todas las características del mundo. Pero necesitas algún punto que de ciertas características pueden ser guías intelectuales, guías espirituales que bombean el mundo. Esa es como la visión de Israel más o menos. Y por eso es que si hay un particularismo dentro de un universalismo, ¿ok? Entiendo tu punto de Levinas que habla del particularismo en el universalismo, pero entonces seguimos estando dentro de la religión judía. ¿Qué pasaría con las demás religiones? Yo creo que no se estaría dentro de la religión judía, sino dentro de la nación judía. Y las religiones no tienen lugar aquí. ¿Por qué? Porque las religiones son ideologías. Y al final tiene que imperar una ideología. Es decir, esto es algo, quizás conoces a Hegel, Friedrich Hegel habla sobre esta Claro. idea de la dialéctica histórica, que las ideas, dos ideas, por ejemplo, está la tesis y la antitesis. Y las ideas chocan, las ideas pelean entre ellas, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que sale una nueva idea, la síntesis. Y es como un péndulo la historia humana, ¿sí? Tienes ideas que van colisionando y así van cayendo, las ideas falsas van cayendo y va surgiendo una nueva. Y por eso dice Hegel, es inevitable que lleguemos algún día a una verdad que ya no pueda ser más derrumbada, porque ya se desglosó tanto, ya hubo tantas tesis y síntesis que llegamos a, perdón, tesis y antitesis, que llegamos a esta tesis, esta síntesis máxima de todas, que es esta verdad. Por eso es que en la visión escatológica, final judía, utópica, la verdad es esta. Y llegaremos ahí cuando la humanidad maduremos y cuando hagamos todos estos procesos. Por eso las religiones no van a tener lugar per se. No obstante, las naciones sí van a tener lugar, aunque las naciones quizás no tanto como los pueblos, porque el pueblo es una forma más primitiva de nación. El nacionalismo también es una ideología que se le plasma a un pueblo. Pero lo que va a haber, Besat Hashem, es pueblos, familias de tierra, como tribus, no sé si tribus, pero desgloses poblacionales, cosas mucho más sencillas que ellos sí tengan sus manifestaciones culturales, manifestaciones antropológicas y sociológicas que no necesariamente tienen que ser religiosas. Yo creo que la religión va a morir en esta generación o en la siguiente. Las religiones se van a acabar. Estamos viendo el declive de la religión. Lo que estamos viendo es el ascenso de la espiritualidad. Las personas no quieren religión, la religión es pasé. Incluso el judaísmo va a sufrir un shock muy grande con esto. Espiritualidad, muchos quieren. Entonces creo que hacia allá va la cosa. Definitivamente estoy de acuerdo contigo y eso es lo que habla Marx en la cuestión judía. Precisamente él habla de esta universalidad, de que las religiones va a llegar a un punto en que simplemente la emancipación del ser humano va a ser tal que ya se va a presuponer la existencia de este ser supremo y no va a haber necesidad de una religión, simplemente todo el mundo va a tener conexión con este ser supremo. Y sí, efectivamente, también estoy de acuerdo con la idea de Hegel como el final de la historia, ¿no? Que es como la tesis final donde se agrupan la, la, la mente inmanente que está dentro del universo, sí. Sí, sí, interesante. Esas eran las preguntas. Muchas Claro, gracias, Jacob. es que Marx toma de Hegel.
precisamente, pero no quería que sonara demasiado zurdo mis preguntas, ¿no? Pero inevitablemente Eh, las puse un pero, poco ¿quieres zurdas. saber algo interesante? Muy loco. Todo este Sí, tema del desarrollo de la historia mm, es una revolución de Hegel, tipo que la historia tiene un significado, es algo hegeliano que Marx lo traduce en términos prácticos, ¿ok? Sobre la batalla de las clases, Pero la idea es hegeliana en principio, pero en verdad Hegel no lo inventó, Hegel la toma de Tijo. Y Tijo de quien la toma no lo digo yo, es academia, es un estudio. Lo toma del Maharal de pero Praga. lo puedes deletrear. Maharal, Yehuda Lowe. Es una letra extraña, pero es Y-U. No, Yehuda. Y el apellido es L-O con diéresis O-W. Lowe. Así se pronuncia Lowe, pero se escribe así. Yehuda Lowe. Él es el que desarrolla esta idea y él era un rabino. Y lo loco, ¿quieres escuchar? Que Marx es descendiente de Yehuda Lowe. Entonces, las cosas se quedan en familia. Bueno, Seguramente sí, porque Marx tenía demasiadas influencias judías, pues él era un judío, ¿no? Pues ahí está la emancipación. Bueno, muchas gracias, Jacob. Gracias por compartir tu conocimiento.